Definitivamente las decisiones de otros tienen influencia, sí, pero no son determinantes. No son determinantes en nuestra vida. Así que tenemos que comenzar a tomar las decisiones correctas en el orden correcto para poder provocar en nuestra vida lo que deseamos alcanzar, lo que queremos lograr, lo que queremos proyectar y lo que queremos que Dios permita que ocurra, lo que yo debo permitir que Dios haga a través de mí. Y como he dicho, una de las frases más importantes es el que Dios tiene que hacer negocio a través de nosotros. Cuando hablamos de poner la luz, cuando hablamos de la luz, hablamos de la iluminación necesaria para poder establecer entonces el orden correcto en las demás cosas. Aquellas cosas que necesitamos, como decíamos, los recursos, la atmósfera correcta. Para eso primero tenemos que aprender a encender la luz, que no es otra cosa que la iluminación, la revelación que viene a nuestro interior. Y como trabajamos en la primera clase, hoy también vamos a tocar un poquito acerca de lo que es la conciencia empresarial. Tiene que despertarse en ti la conciencia empresarial y tenemos que vencer ciertos errores que nuestra cultura nos ha enseñado. La semana pasada hablamos de 3. Hoy vamos a entrar no ya en errores culturales de nuestra sociedad, sino quiero tocar 5 pensamientos negativos que mucha gente guarda en su interior, que no le permite llegar a ser empresario. Y hasta que estos cinco pensamientos no sean erradicados de tu vida, tú no vas a poder ver la luz de una nueva empresa, la luz de una oportunidad. Uno de los peores pensamientos que hay con respecto a una empresa, ese es el que está en la pantalla. Mucha gente lo que dice que tener empresa es muy riesgoso. Tener empresa es mucho riesgo. Pastor, es que tener negocio, eso es demasiado riesgo. No, eso es un riesgo siempre, pastor. Eso es un riesgo. Es un riesgo. Lo curioso es que cuando estudiamos y analizamos, vemos las cosas de perspectiva, ¿qué es más riesgoso? ¿Una empresa o un trabajo? ¿Por qué razón la gente puede pensar que tener un trabajo no es riesgoso? ¿Sabe? ¿Riesgo bajo qué perspectiva? Porque lo comparamos. Lo que pasa es que es riesgoso. Ok, pero ¿riesgoso en qué sentido? ¿Por qué es riesgoso ser empresario? Tiene que haber luz en esta área para que tú te atrevas a hacerlo. ¿No es igual de riesgoso tener un trabajo? No, pastor, porque un trabajo te da un cheque seguro. ¿Cuántos desempleados hoy tienen que seguro no van a tener un cheque? ¿Verdad? Dígame, hoy por hoy, en el tiempo en que estamos viviendo, las cosas que pensábamos que eran bien estables, las compañías que pensamos que nunca se iban a ir, hoy por hoy no están. Hoy por hoy no existen. Y lo curioso es que hay mucha gente que se molesta con las decisiones de las compañías y piensa que es inmoral despedir a un empleado. Y la gente no se da cuenta que las decisiones de las compañías en general no son decisiones morales, son decisiones amorales. Que quiere decir que no tiene que ver nada con moralidad, tiene que ver con el bottom line, que es hay que hacer dinero. Y para hacer dinero hay que reducir gastos. Y uno de los gastos que hay que reducir muchas veces es ¿qué? La empleomanía. Y yo quiero que tú entiendas el riesgo. Hay 2 riesgos de un empleado. Hay 2 riesgos de ser un empleado. 1, que sea reemplazado por una máquina. Y 2, que sea reemplazado por alguien que haga lo mismo por menos dinero. Y mientras más tú creces, es más, cuando tú vas creciendo en la corporación, cuando tú estás en el medio creciendo, cuando estás abajo, empezando, no tienes mucho riesgo, porque no hay mucha gente que esté dispuesta a hacer ese trabajo. Pero cuando tú estás creciendo y estás por la mitad, y que te están aumentando el salario, te están aumentando los beneficios, te vas a encontrar que para crecer al próximo nivel, te vas a dar cuenta que la compañía te va a pedir que hagas cosas que tú no vas a estar dispuesto a hacer. Por ejemplo, yo en estos días hablaba con una persona que para poder crecer en la escalera corporativa tiene que mudarse del país. Entonces las 2 opciones que le dan no son 2 opciones que... Así que esta persona decide renunciar porque para poder crecer en la corporación tiene que tomar una decisión que a él no le conviene, que a él no la quiere hacer, que no la quiere obtener. Y es interesante porque cuando estamos en ese medio de esa corporación, que no estamos abajo, ni todavía arriba, aunque arriba también hay grandes riesgos, pero en ese medio,
donde, hermanos, después que venga un jovencito que esté dispuesto a poner un poquito más de largas horas que yo y hacerlo por menos dinero, y que no tenga los mismos compromisos que yo tengo, que no tenga los mismos hijos que yo tengo, que no tenga las mismas responsabilidades que yo tengo, que pueda meterle las horas que yo no le puedo meter, que pueda hacer. Entonces, yo lo que quiero por un momento, yo no quiero meterte aquí miedo, pero yo lo que quiero es que traigamos luz, que analicemos real. Hay un riesgo en tener un trabajo, hay un riesgo en que la compañía tome una mala decisión y eventualmente se vaya a la quiebra y te despidan, o se pierde la compañía. Hay un riesgo en el despido. Ah, pastor, pero es que es un riesgo. Si yo tengo mi empresa, es un riesgo que yo vaya a perder mi casa y pongo en peligro mi casa y mi carro. Es que también el mismo riesgo lo tienes. Si el carro y la casa no están salda, estás en riesgo todo el tiempo teniendo un trabajo o teniendo una empresa. ¿Cuál es la diferencia del riesgo de una empresa y de ser un trabajo? Que el riesgo lo corres tú, mientras que en la empresa el riesgo está basado en las decisiones de otro. En tu empresa, el riesgo, tú decides cuánto riesgo tú coges, hasta dónde tú llegas. Pero en el trabajo, otro decide cuán grande es tu riesgo. Así que si tú quieres luz en tu vida para levantar una empresa, la primera luz que tiene que haber es que tienes que quitarte el pensamiento de riesgo. Todo en la vida es riesgo, y si comparamos un trabajo con una empresa, las dos son riesgosas. La diferencia es que yo decido qué riesgo tomo hoy versus yo el riesgo que tengo por las decisiones que otros toman. Porque el día que otro decide despedirme, mi riesgo se hizo una realidad, pero fue por la decisión de otro. Si yo pierdo mi casa por ser empresario, la perdí porque yo decidí tomar un riesgo, no porque otro decidió despedirme. Y yo prefiero vivir, Doniel Fon, prefiero vivir con la responsabilidad de yo haber tomado la mala decisión que arriesgó mi casa, arriesgó mi carro, que sentirme siempre con coraje porque otro tomó la decisión que hizo que perdiera mi carro, mi casa. Tan sencillo como eso. Usted está en riesgo mientras usted tiene deuda. El riesgo se minimiza cuando la casa está salda, el carro está saldo, usted lo minimiza. Por eso usted debería llegar a ese punto en su vida, para entonces poder tomar otras libertades, eventualmente, porque va a tener las cosas básicas establecidas y también están en riesgo como quiera, pero el riesgo se minimiza al no tener una deuda. Todo el mundo conmigo está ahí. Así que tenemos que eliminar de nuestra mente ese miedo al riesgo al ser empresarios. Y si fracaso, está bien, y si te votan, y si no me sale, ok, y si emplean a otro. Todo en la vida es un riesgo. La pregunta es, ¿cuál riesgo tú prefieres?